Agradecemos como siempre el favor de su atención. El día de hoy vamos a ver el tema de enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos. Esperemos que este mensaje llegue principalmente a las zonas endémicas de nuestro país, en donde la aplicación de este tema sería trascendente. ¿Por qué llamamos de la epidemiología a la terapéutica aplicada? Porque en un momento dado, cuando se toca el tema, es muy importante tener un panorama mundial y sobre todo nacional de cómo es la situación de este tipo de enfermedades que no son cosa menor. En este cuadro tenemos una semblanza muy reciente de cómo está la distribución endémica de los principales estados en donde se presenta este tipo de enfermedades. El dengue es el que tiene predominancia porque es el que más incidencia tiene y porque es el que más se conoce. Pero si ustedes se fijan en la parte superior, a nivel mundial es un reto que cada vez tiene muchísimo más dispersión, sobre todo por lo cambiante que ha sido nuestra forma de vida, ¿sí? El virus del dengue se distingue precisamente por tener un ciclo especial de reproducción y corresponde al grupo de arbovirus de la familia de los flavovirus y el ciclo es muy interesante porque tiene que pasar por varias etapas en las cuales la hembra es la responsable del fenómeno finalmente infectante. El pleomorfismo de esta enfermedad comparte esencialmente y sobre todo pone a reto el diagnóstico diferencial con las otras entidades. Por lo tanto, su tratamiento, igual que las otras entidades que vamos a mencionar, viene siendo precisamente el tema principal de esta presentación. ¿Qué es lo que se distingue para tratar de ubicar a un paciente que esté afectado por esta enfermedad? Bueno, pues es, como ustedes ven en el diagrama, puede afectar muchos órganos, muchos sistemas y llegar a lo más grave, lo más temido, que es el dengue hemorrágico, que puede tener una significancia en la morbimortalidad muy importante si no se controla y se distingue a tiempo. Dice, vive o ha viajado en un área endémica de dengue. Es muy importante considerar eso, por lo que decía yo, de la posibilidad actualmente de viajar de un lugar a otro, de la polución y de todo lo que se desconoce acerca de cómo prevenir esta enfermedad. Sobre todo porque en muchas entidades los fomites, o sea, los charcos de acumulación de agua, no se han controlado. Los signos principales o iniciales de fiebre, dolor general, náuseas y vómitos y erupción de la piel son comunes a todas estas entidades. Para distinguir exactamente cuando un enfermo de dengue tiene ya un compromiso que puede poner en riesgo su vida, tenemos que distinguir que inicialmente existen signos y síntomas que pueden persistir después del tercer día de la inoculación o de que empieza el cuadro clínico, y además de todo lo que está señalado en rojo: vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas, que es muy importante, hepatomegalia y ya una sensación de afectación general muy importante. Luego ya entran en juego estudios de laboratorio como aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas. Cuando un paciente cubre estos requisitos, es indispensable atenderlo en un lugar de tercer nivel, porque su estado de complicación, que puede llegar a ser multifactorial y de órganos múltiples, lo pone en riesgo muy importante de perder la vida. Es importante detener un momentito para señalar lo importante que es la prueba del torniquete, que es muy sencilla de aplicar
y es una forma predictiva de poder identificar si el paciente es susceptible de llegar a presentar el síndrome hemorragíparo de la variedad de dengue hemorrágico. En este caso vamos a incluir la fiebre de chikungunya, porque a pesar de que tiene los síntomas iniciales muy parecidos a el dengue, aquí tenemos un cuadro en el cual vamos a distinguir dos cosas muy importantes: la intensidad de la fiebre, las artralgias, o sea, la intensidad del dolor, y la discrasia sanguínea, la cual se presenta y es distintiva del dengue hemorrágico, más no así el del chikungunya. Todos conocemos esta imagen o una parecida, en la cual el término quiere decir estar doblado por el dolor, ¿sí? Entonces esta sintomatología es relevante y muy importante. Como tercer término vamos a mencionar el virus del Zika, que para nuestro medio es una entidad, digamos, que es, por así decirlo, un poco más reciente en cuanto a su conocimiento y en cuanto a su invasión y la entrada a nuestro país. Lo más importante de esta enfermedad, de este virus, es su transmisión vertical, ¿sí? Esto quiere decir que la madre gestante, en el momento en que se inocula, que es infectada por el mosquito y se introduce el virus, puede transmitir, no en todos los casos, la afectación virulenta a su producto, hacia su hijo. Y esto puede conllevar desde efectos del tubo neural, que después puede repercutir en varias situaciones, aunque no haya malformaciones evidentes, pero lo más distinguido y lo más importante a nivel mundial es la microcefalia, con una atrofia del sistema nervioso central muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo más relevante de todas estas entidades? Que es un consenso irrefutable que no hay tratamiento específico para el dengue. Para el dengue grave solamente la atención, como decíamos, de salvar la vida en un lugar de tercer nivel. La detección oportuna, pero en sí, igual que las otras entidades, no existe un tratamiento específico antiviral que evite la reproducción del ciclo viral en esas especies, una vez inoculado al huésped, por lo que se enfatiza considerar una terapéutica que es la más importante de la presentación del día de hoy. El tratamiento con nucleasas. Nuestro producto RD Nuberasa contiene precisamente las enzimas específicas DNasa y RNasa, que contribuyen a que el sistema de control de la respuesta inmunológica van a lograr sintetizar, bloquear, la síntesis del genoma viral infectante, que en este caso este tipo de enfermedades se distingue por ser RNA virus. El tratamiento con ribavirina como inhibidor de la inosina monofosfato deshidrogenasa junto con el interferón alfa es uno de los pocos referentes que hay en relación a un tratamiento no específico, y los resultados son poco consistentes para este tipo de entidades. Sin embargo, las nucleasas contenidas en RD Nuberasa, que están disponibles en frasco ámpula de 25 mililitros para su aplicación aprobada por vía intramuscular, permite aplicar oportunamente el tratamiento según la edad y condición del paciente, y ante la primera fase sintomática validada por un esquema o una sospecha clínica dirigida por un protocolo ya establecido, se recomienda aplicar de 3 a 3.5 mililitros por vía intramuscular cada 24 horas por 5 a 7 días, que es el periodo en el cual el efecto del brote de la enfermedad es más
sintomatológico y más evidente de que estamos ante una de estas tres entidades posibles. En cuanto a los casos confirmados, mediante protocolos aprobados, se continúa la misma dosis cada 48 a 72 horas en la fase crítica, además de las medidas terapéuticas y fármacos ya aprobados, entre ellos predominan principalmente los analgésicos y los desinflamatorios. La dosis ajustada para infantes sería de 1 mililitro por cada 12 a 15 kilos de peso y en caso de embarazo no se debe aplicar. A continuación, se va a profundizar el tema de la característica de estos virus y sobre todo se va a distinguir el mecanismo de acción de las nucleasas. Gracias. Bueno, vamos a continuar explicando lo que son las enfermedades emergentes transmitidas por los mosquitos. Como ya mencionó el doctor, básicamente vamos a tratar el padecimiento de Zika, dengue y chikungunya con las nucleasas, pero en realidad este tratamiento aplica para cualquier proceso viral e incluso, como vamos a ver en una de las diapositivas, estas nucleasas tienen efecto sobre cualquier tipo de virus, bacterias e incluso vermes. Entonces es un tratamiento integral porque a final de cuentas lo que va a hacer es reactivar al sistema inmunológico innato. Bueno, el ciclo de vida del mosquito es parte cuando la hembra, ya en su etapa adulta, deposita los huevecillos. Estos huevecillos los deposita en el agua, por eso es tan importante evitar estos puntos de propagación en charcas y en cualquier recipiente que se quede abierto, hasta en macetas que almacenen suficiente agua, ellas depositan los huevos. La larva nace de ese huevo, que es en una cuestión de 2-3 días, sigue creciendo, desarrollando sus distintas etapas larvarias, hasta que llega a la etapa de la pupa, y de la pupa ya nace el adulto. El adulto o imago, el importante aquí es la hembra, porque es la transmisora, dado que precisamente para la formación de sus huevecillos se requiere de la sangre, el contenido de la hemoglobina, básicamente. Aquí vemos la diferencia estructural entre la hembra y el macho. Si ustedes se fijan aquí, existen unas antenas que se ven como unos peinecitos muy finos y ellos carecen de la probóscis que sí tiene la hembra, que es la que introduce atravesando la piel y ya ahí inocula en su saliva al virus. Esta especie es el Aedes aegyptus y el Aedes albopictus, porque como ustedes recordarán y lo vamos a ver enseguida, es el que tiene las manchas blancas, por eso se dice albopictus, del color blanco, como que está pintado, las manchas blancas. También se le conoce como el mosco tigre. Y pues justamente como veíamos en la diapositiva previa, aquí en la exposición del doctor, aquí lo importante es notar que este tipo de mosquito transmite el dengue, el Zika y el chikungunya, además de otros padecimientos que en este caso no los vamos a tocar. Los virus tienen unas dimensiones de alrededor de 50-70 nanómetros y en su cápside es donde llevan los mecanismos de reconocimiento para ingresar a la célula huésped. Y aquí estas proteínas que forman la cápside están asociadas a carbohidratos, por eso se habla de glicoproteínas, y ahí es de donde toman el nombre, por ejemplo, los de la influenza N1H1, que se refiere al tipo de glicoproteína que contiene en esa cápside. Ya si se hace un corte transversal y viéndolo a microscopía electrónica de transmisión, se observa una envoltura
que es la que recubre al nucleoide. Ellos no tienen un núcleo, tienen su material genético disperso, y la proteína que sintetizan para construir su cápside es la importante aquí a considerar, porque es el blanco justamente de las nucleasas en donde son vulnerables los virus. Aquí se observa que la composición genómica de estos virus es de ARN, y de ahí su clasificación. Entonces vamos a hablar específicamente del género Flavivirus al que pertenecen estos 3 especímenes. Aquí tenemos al virus del Zika, que como se observa tiene una estructura superficial totalmente diferente. Esto evidentemente es una composición hecha ya por ordenador, producto de las observaciones a microscopía electrónica de transmisión, y también se repite que su estructura está el nucleoide, la membrana, la envoltura y la cápside, que aquí se ve un poquillo más claro cómo se estructura y qué es lo que ellos utilizan para anclarse a la célula huésped, y qué es lo que permite también su clasificación. En el caso del chikungunya, como bien decía el doctor, el término proviene de un idioma de Tanzania que es el Kimakonde, y que significa doblarse, porque es tal el dolor de las articulaciones que la persona no puede adquirir la posición erecta. De ahí es donde toma el nombre. Y observamos también al virus como su estructura de la cápside es totalmente diferente a las otras, pero confluye en la misma estructura del ARN y del transmisor. Nosotros vamos a hablar de que estos procesos son controlados por las nucleasas. Vamos a ver qué son las nucleasas. Son proteínas, son moléculas bastante complejas, como ustedes pueden ver. Esta ribonucleasa A está constituida por 128 aminoácidos. Si nosotros vemos esta proteína, que aquí están contenidos los 128 aminoácidos, se pliega, forma alfa hélices, beta hélices, estructuras laminares, y eso se debe a los diferentes aminoácidos que lo constituyen y la parte glicosilada. Todo está muy bien reconocido. Aquí tenemos también la estructura de la ribonucleasa A activada. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser dada la señal para que empiece a degradar a los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque justamente estas enzimas tienen como función degradar tanto al ARN, y de ahí toman el término de ribonucleasas, como al ADN, y se llaman desoxirribonucleasas. Estas son moléculas que tenemos en todo nuestro organismo. Están presentes, como vamos a ver, en todos nuestros tejidos, todos nuestros líquidos. Y las desoxirribonucleasas todavía son un poco más complejas que las ribonucleasas. Aquí tenemos la configuración tridimensional de la desoxirribonucleasa 1 o pancreática, y está esquematizado en verde con azul la cadena de ADN sobre la cual va a actuar. Se está esquematizando que se requiere un punto específico que es el sitio activo, pero además confluyen, por ejemplo, los iones como el magnesio, que sirve como cofactor para que sea reconocido el sitio activo. Aquí tenemos representado en verde con azul a la desoxirribonucleasa de Escherichia coli, haciendo su efecto sobre esta cadena de ADN que está en magenta y marcando en estos círculos los sitios activos. ¿Qué queremos decir con esto? Que las nucleasas son moléculas que se encuentran en todos los tejidos y en todos los seres, y son muy similares, al grado de que la desoxirribonucleasa de Escherichia coli puede tomarse para ser utilizada en los humanos para controlar las infecciones.
Esta aclaración es importante porque, como vamos a ver, la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa que se utilizan en la RD-nuberasa provienen de bovinos, y pues pueden decir, y con mucha razón, pero ¿por qué de bovinos? Porque la similitud es enorme y evolutivamente la naturaleza lo ha conservado desde las bacterias, y eso implica que han sido muy efectivas en el contexto de control de las enfermedades que tienen pues desde las bacterias. Así que ellos mismos generan esas moléculas para defenderse de del ataque viral. Vamos a enfocarnos en este contexto que es la citotoxicidad, aunque debemos de aclarar que las nucleasas tienen otras funciones sumamente importantes, sobre todo a nivel de la replicación celular. Entonces, en el contexto de la citotoxicidad, enfocaremos exclusivamente el proceso de destrucción de los virus. Decíamos que se encuentran en todos los seres vivos y en todos los compartimentos. Incluso los propios virus tienen estas nucleasas para pues recapitular todos sus procesos genéticos. Están presentes en bacterias, en todos los vegetales, en todos los animales, y en el humano, en todos los tejidos, en todos los líquidos, es decir, son ubicuas. Incluso dentro de la misma célula las tenemos en el núcleo, que fue donde primero se ubicaron, de ahí fue donde tomaron el nombre. Como saben, el término ASA significa enzima que degrada a, y el contexto de nucleasa es porque degrada a los ácidos nucleicos. Su blanco son virus, bacterias, vermes, células viejas, lesionadas, infectadas, y también de manera importante son células cancerosas. Pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a este contexto. Por eso se dice que son unos microbicidas muy importantes. Para realizar su función tienen que llevar a cabo varias etapas, que es primero reconocer la célula infectada o reconocer ácidos nucleicos ajenos, internalizarse a la célula infectada, estabilizar su propia molécula, porque si ella entrara libremente, en el interior hay proteasas y las degradarían inmediatamente, así que tienen que entrar acompañadas de una chaperona que evita destruir a la molécula propiamente dicha. Eso es lo que implica la estabilidad molecular. Y una vez que ya se da la señal de que tiene que entrar en acción, tienen que participar varios procesos que la activen para decirle qué nivel de actividad tiene que desarrollar y sobre todo en qué momento detener también su función, porque si no acabaría con la propia célula. Y esa es una parte muy importante, que es una diferencia enorme con respecto a otros mecanismos utilizados en otras terapias, porque ellas llegan a destruir a toda la célula, y aquí está perfectamente regulado. Una vez que es regulada esa activación, entonces sí ya realizan su función de degradar al ADN si son desoxirribonucleasas o al ARN si son ribonucleasas. Aquí tenemos esquematizado al inhibidor, que es su chaperonina, a través de la cual se mantiene unida, y eso las protege de las enzimas que la degradarían, que son las proteasas. Este inhibidor es una proteína también muy semejante a la actina, que es la proteína que forma parte de nuestras fibras musculares, y contiene un componente carbohidratado que es una glicoproteína con 50 kilodaltones, y se saben hasta en los aminoácidos en los que se encuentran unidos. Aquí tenemos esquematizado entonces que tiene que internalizarse. Evidentemente primero tiene que reconocer a cuáles son células a las que va
a degradar, a destruir, porque no va a destruir indiscriminadamente. Una vez que se internaliza, tiene que quedar protegida para que no sea degradada. Una vez que se activa, entonces empieza a destruir a los ácidos nucleicos correspondientes, en este caso es ribonucleasa, y el efecto final es la apoptosis. Esto que está aquí representado son los cuerpos apoptóticos, que implica que es una destrucción muy bien controlada, porque si habláramos de una necrosis, se quedarían libres las enzimas que están, por ejemplo, en los lisosomas, en los peroxisomas, y entonces destruiría a los tejidos vecinos. Esa es la importancia de este mecanismo, su regulación. Tenemos que recordar entonces que hay virus que contienen ADN en su genoma y que tienen ARN en su genoma. Entonces, a estos virus, como el de la amigdalitis, los herpes de la varicela, el virus de la hepatitis B, el VPH, estos serían blancos de la desoxirribonucleasa. Y estos que contienen ARN en su genoma, como el del dengue, Zika, chikungunya, el de la hepatitis C, el de la influenza H1N1, polio, el virus de la estomatitis y el VIH, estos son blancos de la ribonucleasa. ¿Cómo se replican? Los virus con ADN tienen que entrar al núcleo de la célula huésped para replicar su genoma, y una vez que lo replican salen al citoplasma para construir la cápside y salir a infectar a la misma célula o a infectar a otras. En cambio, los virus que tienen ARN en su genoma no requieren del núcleo de la célula huésped. Ellos todo lo realizan en su citoplasma. Para ello nada más se introduce el genoma, se despliega y se duplica utilizando los ribosomas, la maquinaria de síntesis de proteína de la célula huésped, y sale la partícula viral. Este mecanismo se sabe y se reconoce perfectamente en muchísimos aspectos. Todo lo que hace la célula huésped para defenderse, como veíamos también en la explicación del virus del herpes, la célula tiene montado todo este mecanismo, al grado de que cuando tenemos una infección y está bien montado nuestro sistema inmunológico, él lo puede controlar. También depende mucho del título viral. Si el título viral, por ejemplo, si te pica un mosco y te infesta con un determinado número de partículas, si está bien montado tu sistema inmunológico se puede controlar. Pero si tu sistema inmunológico está deprimido o el título viral infectado, por ejemplo, no es nada más un piquete, sino que te pica muchas veces el mismo mosco o muchos moscos te infectan, evidentemente no va a poder tener la respuesta de defensa natural. En el caso de que el ARN se tenga una sola banda o una doble banda, el mecanismo de reconocimiento de la célula echa a andar los procesos correspondientes y está bien publicado en la literatura qué tipos de virus son los que activan una ruta de señalización u otra, pero el objetivo final es ir al núcleo para abrir la cadena de ADN y que se exprese el gene que nos va a dar la síntesis del interferón. Pero es muy complicado, pero el objetivo es ese, desglosar el ácido nucleico que ingresa, la célula lo reconoce y echa a andar el mecanismo a nivel nuclear que nos produzca el interferón. Pero el interferón no es el que va a controlar la infección. El interferón va a su vez a actuar sobre otra parte del genoma de la célula huésped
para inducir que se abra en otro segmento en donde está codificada la síntesis de una proteína que es la oligoadenilato sintetasa, que se llama así porque nos va a permitir la síntesis de los oligoadenilatos. Y los oligoadenilatos son producto de la degradación del ATP. De ahí la importancia de que esté apuntalado el paciente con un elemento que nos favorezca la síntesis de ATP, como es el pirofosfato de tiamina. Entonces el ATP es degradado, se forman estos cuerpecitos que se llaman adenilatos, o sea, se separan los fosfatos del ATP y se forman una cadenita de 3, 5, máximo 7 de estos, por eso se llama oligo, significa pocos adenilatos, y ellos justamente son los que van a activar, a quitarle a la chaperona a la ribonucleasa, y entonces ya la ribonucleasa se activa y empieza a degradar al ácido nucleico que está en el citoplasma. De esa manera entonces se reconoce perfectamente el mecanismo a través del cual esas nucleasas, que normalmente las tenemos nosotros en el citoplasma, en el núcleo, en las mitocondrias, en todos nuestros compartimentos, ese es el mecanismo natural. Esta es una diapositiva obtenida de un artículo de los mismos autores, pero 7 años después respecto al artículo publicado en la diapositiva anterior. Pero aquí, si ustedes se fijan, ellos ya observan que este mismo mecanismo se activa cuando hay infección bacteriana. Entonces, realmente el mecanismo es muy sencillo, se libera el genoma activa los procesos de señalización que van a dar al genoma de la célula huésped para que se produzca el interferón, pero el interferón va a reactivar a genes de la misma célula huésped para la producción de la oligoadenilato sintetasa, y ella nos produce los oligoadenilatos, que son los que activan a las nucleasas que van a degradar ya directamente al genoma viral. Se conoce exactamente cuál es la parte de la nucleasa que es la que se une al virus, al ARN, la parte que es propiamente la enzima, en fin. Todos esos procesos están perfectamente reconocidos a nivel molecular. Aquí tenemos un artículo que se publicó en el 2005, en donde se observa que el mecanismo de la oligoadenilato sintetasa nos activa la ribonucleasa L en el caso del virus del herpes simple, y está reconocido exactamente ese caminito que acaba de ser descrito. Así que los efectos antivirales de esa ribonucleasa es que una vez que está activo, nos elimina el genoma viral, nos inhibe la síntesis de la proteína que forma la cápside, puede dañar a la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula, puede disminuir o modificar la producción del ARN en base al efecto del interferón, básicamente del beta, y de esa manera nos elimina a las células infectadas por la apoptosis. Y pues tenemos muchísimos mecanismos específicos a nivel celular. Yo les quiero explicar una cosa muy importante sobre el Zika, que se me hace un dato muy bonito, y que es por qué se produce la microcefalia, a dónde va a dar este efecto. Resulta que en los cromosomas 1 del cariotipo de los humanos tenemos un segmentito que codifica para una proteína, y en función del número de copias de esa proteína es que se ha desarrollado el crecimiento de los hemisferios cerebrales. Y esto ha sido estudiado evolutivamente. Por ejemplo, vean qué diferencia
del tamañito en el brazo largo del cromosoma 1 están las copias numerosas del genoma que se codifica para una proteína que, estando presente esa proteína, crece el cerebro y se desarrolla. Vean el chimpancé, el orangután, qué pequeñito tienen desarrollada esa proteína. La marmota, todo eso, y lo tienen en otra parte del bracito. Y muchos decían, es que es redundante, pero resulta que cuando se hace el estudio en estos niños que tienen la microcefalia, tienen más o menos reducido el tamaño como esto. Entonces, el efecto del virus va a dar hasta nivel del genoma para destruir justamente esta parte que corresponde a la síntesis de la proteína, que es la que determina el tamaño. Y correlaciona también mucho con otras enfermedades como el autismo y la esquizofrenia. Se les ha hecho estudios a estos pacientes y es esa misma proteína DUF la que determina las alteraciones, ya sea a nivel funcional, en el caso del autismo y en el caso de la esquizofrenia, o hasta a nivel morfológico. Entonces, si nosotros contamos con esta herramienta de las nucleasas, que nos viene a estabilizar todos esos mecanismos naturales, porque en realidad sí los tenemos. Lo que pasa es que, como mencionaba, o es el título viral muy alto, o es el sistema inmunológico muy bajo, que lo tenemos deprimido, lo que permite que se dé esa infección. Porque de que tenemos montado el mecanismo de control, definitivamente sí está puesto. Muchas gracias.